Así que muchísimas gracias por preparar nuestro corazón y decirle a Dios gracias, ¿no? Gracias. ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera salvado? ¿Dónde estaríamos? Fracasados, totalmente fracasados. Seguros, sin gozo, sin paz, con la vida hecha pedazos. Pero con Cristo, tremenda diferencia, ¿no? Qué especial. Tomen asiento, mis amados. Con Cristo se puede hacer muchísimas cosas. Yo quiero que esta noche, yo sé que la noche de Navidad han tenido una exposición hermosa, seguro que han tenido una fiesta tremenda, los jóvenes ya realizados con su regalo en la mano, los niños distraídos totalmente ahora con el sueño hecho realidad, ¿verdad? Regalos y es una fiesta súper especial donde se reúne la familia, hay abrazos, hay fotos, hay comida, ¿no? Hay sonrisa, hay música, ¿verdad? Hay alabanza. Es un tiempo súper especial. Yo sé que la pasaron muy bien. Yo estuve, ¿dónde? Sí, llegando de Alabama, pero sí, tuvimos una fiesta muy especial también con unas familias que nos tocó pasar. Así que yo sé que ustedes también han pasado una noche muy especial y sé que hay otra noche más, el 31 de diciembre. Seguro que ahí también va a ser un momento muy especial para que todos nos gocemos. Pero a veces la vida no siempre es de gozo. Hay momentos difíciles, ¿no? Hay momentos donde se nos pone difícil, el corazón se nos quiere salir por la boca, empezamos a titubear, empezamos a sentir el corazón latir mucho más fuerte y empezamos a preguntarnos, ¿qué? ¿Dios no me ama? ¿Por qué me permite pasar por este tiempo difícil? ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿No me ama? ¿Se está olvidando? ¿Acaso no sabe que yo asisto fielmente a la iglesia? Leo su palabra, doy ofrenda, me levanto cuando me dicen que debo levantarme para cantar, etc. Pero cuando Dios tiene que ponernos bajo presión, lo hace siempre con propósito, aunque muchísimas veces para nosotros no ha tenido sentido, ¿verdad? No ha tenido sentido y empezamos a preguntarnos por qué me está pasando lo que me está pasando. Yo quiero que toquemos un tema rápidamente en Filipenses. Y yo creo que este tema va a ayudarnos, es un tema preventivo, posiblemente para otros, posiblemente sea un tema de ánimo. Y para otros, un tema preventivo, como decía. Tal vez no les ha tocado pasar por una situación difícil. Pero, ¿qué hay detrás de estas adversidades? ¿Habrán frutos detrás del sufrimiento? Sí, el apóstol Pablo nos muestra en Filipenses capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo nos muestra y nos dice, sí, ya hemos hablado de Filipenses, yo creo en alguna ocasión, ya saben el contexto de Filipenses, es una carta de ánimo, de producir gozo, de producir alegría, a pesar de que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, un lugar maloliente, incómodo, terrible, custodiado, etc. Pero Pablo nos está animando, nos está diciendo, a pesar de las adversidades, gocémonos. Porque nuestro gozo, nuestro entusiasmo, nuestra alegría no depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Dios, depende de la presencia de Dios en nuestra vida. Sí, Pablo, tremendo, debería haber dicho Pablo, aquí nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito, algo así, ¿verdad? O cualquier cosa. Pero ahí Pablo está animando y está custodiado.
y está incómodo y está con cepo bajo sus manos, en cepo, en cadenas de pies y de manos. Es difícil la situación. Pero Pablo en el versículo 12 del capítulo 1 abre su corazón y es una carta para animarnos, para alentarnos a seguir adelante. Porque detrás de las circunstancias o detrás de la cara de la otra moneda hay algo que Dios quiere enseñarnos. Así que Dios nos ama. Dios nos ama. Y cada vez que nos aprieta, nos tuerce el brazo, es para algo o es por algo. Entonces, no nos desanimemos, es un tema muy divertido, les va a gustar. Filipenses capítulo 1, versículo 12, el primer resultado del sufrimiento, el primer fruto en la vida del apóstol Pablo. El fruto del sufrimiento del apóstol Pablo. Dice, quiero que sepáis. Y recuerden, es una carta donde el apóstol Pablo abre su corazón, les habla desde su corazón, les habla sin titubeo, sin vuelta, y dice abiertamente, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí ya decíamos, Pablo está en Roma, custodiado, está en la cárcel, está sin libertad, posiblemente sin ver la luz del sol, porque normalmente a los más peligrosos los ponían al fondo de la cárcel. Y imagínense, Pablo podría haber estado súper angustiado, triste, porque ¿por qué estaba en la cárcel? Porque había robado algo, metió la pata, dijo algo, manejó sin licencia. No, nada de eso, ¿no? Los soldados están dando testimonio de esto, después van a dar testimonio de por qué es que el apóstol Pablo está en la cárcel. Pero está en la cárcel, ¿por qué? ¿Por una metida de pata? ¿Por qué? Por amor a Cristo, por predicar a Cristo. Miren qué terrible, ¿no? Qué situación más difícil. En otras palabras, las autoridades en ese tiempo tenían un control tremendo, cero error, cero tolerancia. No permitían que el evangelio se predicara. Cualquier tipo rebelde que comience a apasionarse de Cristo puede ser echado en la cárcel. Y eso es lo que pasó con la vida del apóstol Pablo. A él nadie lo paró. Y qué tremendo. Aquí es el primer resultado que encontramos, el primer fruto de por qué Dios permite que suframos. Físicamente. El apóstol Pablo en la cárcel. La gente, la iglesia, Roma y todos los que sabían del apóstol Pablo dijeron, no puedes, ¿cómo puedes? ¿Qué está pasando con Dios? Nuestro único predicador ahora está en la cárcel. No hay más. El evangelio quedó en rejas. No hay más esperanza. Pero qué interesante, el apóstol Pablo dice, miren, quiero que sepan, hermano, que las cosas que me han sucedido, que no les afecten negativamente, no se pongan tristes, no piensen nada malo. Miren, el evangelio ha progresado. Dice, el primer fruto en el sufrimiento, o el primer fruto del sufrimiento en la vida del cristiano, es que el evangelio va a progresar de alguna manera. En la experiencia del apóstol Pablo, ahí encontramos que hay algo detrás de todas las circunstancias adversas. Para el apóstol Pablo, él ve que el evangelio, por medio de él, entra ¿a dónde? Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, que es la Casa Blanca para nosotros, los norteamericanos, ¿verdad? Los que vivimos aquí, son autoridades, la gente grande, la crema, la nata, ¿verdad? Y a todos los demás, eso significa soldados y capitanes y todos los que tienen que ver con el estar en contacto con el apóstol Pablo. Entonces,
el Evangelio entra. Miren, no importa quién va a sufrir. Cuando Dios quiere lograr un propósito, cuando Dios quiere lograr algo a través de nosotros, nos va a usar a nosotros, no importa si sufrimos. Suena raro, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo parece que por ahí está dándonos a entender. No importa quién sufra, cuando Dios quiere lograr algo, lo va a hacer de cualquier manera, a su estilo, aunque para nosotros no tenga sentido. Pero para el apóstol Pablo, él está animado, no está desanimado, está animado. Y luego dice, miren, los soldados han empezado a saber quién soy yo. Los soldados estaban custodiando al apóstol Pablo cada 6 horas. Dice que 2 soldados acá, 2 aquí, 2 adelante, 2 atrás. Ahí estaban. Y estos soldados me impresiona el apóstol Pablo, y los comentaristas dicen que estos soldados poco a poco, cuando estaba en contacto con este hombre, con el apóstol Pablo, ustedes conocen que era un hombre de oración, un hombre muy entregado al Señor. Los soldados estaban siendo testigos de cómo este hombre oraba, cómo este hombre leía los rollos, cómo era un hombre muy diferente que los demás. Entonces estos soldados eran testigos de las oraciones, eran testigos de la palabra, eran testigos de cómo él les hablaba, les comunicaba. Entonces, qué interesante, de alguna u otra manera el Evangelio ha entrado a la cárcel donde posiblemente nadie podía haber entrado. Pero miren, aquí está la lección. Entonces el primer fruto, el primer fruto del sufrimiento en la vida de un cristiano es, según el apóstol Pablo, es que el Evangelio progrese, entre en contacto con personas que jamás habían pensado que escucharían el Evangelio. De alguna manera, y creo que valdría la pena que nosotros estemos atentos. Si Dios nos permite pasar por alguna adversidad, por alguna cuestión, por alguna lección, recordemos que detrás de esto Dios está en control. Dios está en control. No es para mostrarnos que Él nos odia, que Él se descuidó. Siempre que algo nos pase, recuerden, Dios está en control. Él es soberano. A Él no se le escapa nada. Él está ahí, atento. Dice que atento, aún Él sabe cuándo se cayó un pelo de nosotros. Y a veces nosotros ni cuenta nos damos. Pero Él tiene todo bajo control, todo bajo control. No se le escapa ningún detalle. Es el más detallista de todos. Es el más cuidadoso de todos. Y es el más tierno de todos. Qué bonito, ¿verdad? Qué especial. Entonces el primer fruto del sufrimiento es que el Evangelio va a progresar. Ese es el propósito. Progreso del Evangelio. Para nosotros a veces no va a tener sentido, pero sí, el Evangelio va a crecer. Número 2, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. El segundo resultado. Ánimo. Entusiasmo. Produce gozo. Ánimo, dice. ¿Por qué? ¿Se nota que estaban desanimados? Sí. Porque las autoridades en ese tiempo habían producido terror. Nadie podía cantar una canción, nadie podía silbar una canción, nadie podía tararear una canción. El primero que era sorprendido era escuchado silbando, tarareando o cantando una canción, inmediatamente eran puestos en los jardines de Nerón. O inmediatamente eran puestos en la fosa de los leones, o amarrados. Si ustedes recuerdan un poquito la historia, en ese tiempo, Nerón en ese tiempo producía terror. Los emperadores eran los dueños del mundo. Nadie se movía, nadie decía nada, nadie tomaba una decisión si no era con el permiso de ellos. Ellos tenían diferentes formas de descuartizar a los cristianos en ese tiempo.
En la cruz fue el último método que ellos usaron. Pero usaban caballos, amarraban a los cristianos de las 4 extremidades y estos 4 caballos salían en diferentes direcciones, en 4 diferentes direcciones. Imagínense, morían descuartizados. Otros lanzaban las fosas de los leones. Otros cristianos en ese tiempo eran puestos en alquitrán. ¿Se usa ese término? En turriles de alquitrán, en recipientes de alquitrán. No sé cómo se llama. Esa cosa que uno pone una mecha y prende fósforo y enciende. Pero de todas maneras, de esa manera, Nerón usaba a los cristianos en ese tiempo, encendía fuego y alumbraban como antorcha los jardines de Nerón. Y esto era como evidencia, era muestra de que cualquier cristiano que era leal a Cristo, porque en ese tiempo ser leal a Cristo, en ese tiempo ser apasionado por Cristo, era ser una amenaza para el gobierno romano o para el emperador. Nadie tenía que mostrar lealtad a nadie más si no es al Curios, al dueño del mundo, al emperador. Nadie tenía permiso para pensar en otro Curios, en otro señor. Pero el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, en Romanos dice, a Roma desafía a todos los romanos, dice, yo soy siervo de Jesucristo. No soy siervo de ningún emperador, soy siervo de Jesucristo. Mi voluntad está sometida al Curios, que es sobre los demás Curios, los dueños, el dueño absoluto. De ese soy esclavo, no de Roma, no de ningún emperador. Y aquí el apóstol Pablo está preso por tener esa convicción, esa pasión, ese enfoque, esa determinación de servir a Cristo, de anunciar a Cristo, venga lo que venga. Gracias a Dios que no lo mataron rápidamente, le dieron la oportunidad, pero aquí está en la cárcel el apóstol Pablo, está sufriendo, está en un lugar incómodo donde nadie quiere estar, totalmente sin libertad. Pero dice, al escuchar esto, la iglesia, los romanos y otros cobraron ánimo, porque la presión en ese tiempo estaba produciendo desánimo. Pero la lealtad del apóstol Pablo hacia Cristo produjo ánimo. Número 2, segundo resultado del sufrimiento en la vida de un cristiano. Todo va a depender cómo reaccionemos ante la adversidad. Porque hay muchos ojos que nos observan, hay muchos quienes nos miran y todo va a depender cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros miramos la vida cuando vienen las dificultades. Pero recuerden, la gente nos mira y todo va a depender de nuestra reacción para que ese cristiano se anime o se desanime. Para pensar. Número 2, entonces, decíamos, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Ahora dice, se atreven mucho más a hablar la palabra. Tercer resultado, sin temor. Ya no hay temor, ya hay convicción. No importa si hacen algo con su libertad, con su cuerpo, con su vida. No importa, dice, empezaron a hablar la palabra sin temor, sin miedo. Hay una convicción, hay una pasión, hay una entrega, hay una fe que Dios va a cuidarlos. Si tienen que entrar a la cárcel, lo va a hacer. Pero ya ellos están tratando de convencerse de que detrás de las adversidades hay algo que Dios quiere lograr. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos esta noche. Número 1, entonces, primer fruto del sufrimiento en la vida del cristiano. ¿Cuál es? Sí, la idea es que de alguna manera el Evangelio va a crecer, va a entrar, va a producir algún fruto. Número 2, cobrar ánimo en la vida de las personas que escuchen
en la vida de las personas que miren, en la vida de las personas que observen o que pasan. Y número 3, hablaron la palabra sin temor. No hay temor ya. Y hay convicción, hay fe, hay esperanza. Sienten que van a ser protegidos. Y si no son protegidos, sienten que van a tener la fortaleza para pasar esa situación difícil. Número 4, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ya ustedes conocen la gente que el apóstol Pablo estaba teniendo mucha popularidad, mucha fama. Dios lo estaba usando de una forma muy especial al apóstol Pablo. Y de todas maneras, miren, a pesar de su sufrimiento, va a haber gente que va a predicar a Cristo por contención. No por, ¿cómo les digo? No por ser una bendición, sino por contender, por competir, por envidia, por vanagloria, por decir yo también puedo. Pero qué interesante, el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, ¿qué dice? Predican a Cristo por amor. El cuarto resultado del sufrimiento en la vida del cristiano. El cuarto fruto del sufrimiento. Entonces ustedes estarán preguntándose, ¿hay buenas cosas? ¿Hay buenos resultados cuando nosotros sufrimos? Sí, el apóstol Pablo nos está enseñando. A veces nosotros creemos que el sufrimiento es solamente producir en nosotros arrepentimiento, producir en nosotros ¿qué? Mejorar nuestro servicio, crecer nuestra fe, comprometernos mejor. Pero miren, detrás del sufrimiento hay otras cosas también que pueden producir. El número 4 entonces dice, pero los otros predican por amor. Y la palabra amor es ágape, la que aparece. Es un amor dispuesto a darlo todo, sin esperar recibir nada a cambio. Es un amor que siempre está dando, siempre está y está amando sacrificialmente. Entonces, mis amados, ¿cómo estamos? ¿Se ha sentido últimamente presionado? ¿Se ha sentido últimamente como que las cosas no le están funcionando bien? Recuerde, todas las adversidades tienen que hablarnos, tienen que decirnos, tienen algo de qué enseñarnos. Y es lo que el apóstol Pablo está mencionándonos. El versículo 17, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué bonito, ¿verdad? Qué especial. El tema aquí es ese. Eso es lo que yo quería compartir, eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar. No nos desanimemos, no pensemos mal de Dios, no es que Dios se ha olvidado, no es que Dios no nos ame, sino que detrás de las adversidades siempre hay lecciones que Dios quiere enseñarnos, o Dios quiere producir en los demás. En el apóstol Pablo, por ejemplo, todo el mundo creía ya el evangelio quedó en reja. Por lo tanto, no tendremos más predicadores. No sé qué va a pasar de nosotros. Pero miren, con este encarcelamiento, con esta buena actitud del apóstol Pablo, ¿qué es lo que produjo? Número 1, el evangelio progresó. Número 2, hay ánimo. ¿Qué más dice? Hablaron la palabra sin temor. Número 4, y predicaron la palabra por
Amor. Entonces, estos son los frutos que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos esta noche. No es que Dios no nos ame. Si nos ha metido en circunstancias difíciles, duras, mucho dolor, muchas lágrimas, se nos ha escapado de la mano, es difícil soportar, recuerden, Dios está detrás de todo esto y quiere lograr algo, quiere darnos una lección, quiere que aprendamos algo, quiere que inspiremos a alguien, quiere animar a alguien, quiere que en nosotros no haya temor, que prediquemos la palabra sin temor. No sé, hay un montón de lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de enviarnos a estas situaciones difíciles. Así que mi hermano, no piense en cosas negativas, que Dios no lo ama, que Dios no se interesa por usted, que Dios está castigando su pecado. No. Lo que Dios quiere hacer a través de estas adversidades es mejorar su servicio cristiano, hacer crecer su fe y, como decía el apóstol Pablo, motivar a los demás que nos están observando cómo nosotros reaccionamos ante las adversidades. Dios quiere que seamos una bendición. Dios quiere que seamos una inspiración a los demás. Eso es. Detrás de la adversidad, nada más y nada menos, Dios quiere lograr estos frutos que hemos visto en la vida del apóstol Pablo. Quisiera orar esta noche. Quisiera orar y decirle: Dios, yo me he sentido abandonado, me he sentido como que tú no me amas, pero recuerden, no es así, no es eso. Dios lo ama, Dios lo quiere con locura. Detrás de las adversidades, Dios quiere lograr cosas con usted, a través de usted y para beneficiar a los demás. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra, darte gracias, Señor, por la experiencia del apóstol Pablo, que está compartiendo su corazón y nos está enseñando que no todo es negro, no todo no tiene sentido lo que a veces tú nos permites vivir, pero sí, todo lo que tú nos permites vivir sí tiene sentido. Detrás de la adversidad siempre tú quieres enseñarnos algo. Quieres que seamos de bendición a los demás. Quieres que mostremos, Señor, cómo nos conducimos para ser una bendición a los demás. Padre, gracias, Señor, por esta lección. Gracias por estas palabras que el apóstol Pablo las dejó escritas para que nosotros aprendamos, nos animemos y sigamos adelante a pesar de las luchas, a pesar de los días difíciles que nos toca vivir. Padre, ayúdanos, Señor, a que nunca tiremos la toalla. Padre, yo sé que este año tú vas a permitir que pasemos por situaciones difíciles, pero ayuda a mis hermanos, Señor, a recordar que tú los amas y quieres lograr algo especial a través de estas circunstancias. Padre, anima a mis hermanos, motiva a mis hermanos, produce amor por tu palabra, produce entusiasmo, Señor, por acercarse más a ti, que te anhelen, Padre, para que cuando llegue ese día estén preparados y puedan pasar la prueba y puedan ser una bendición, puedan ser una inspiración, puedan ser, Señor, una motivación a los demás, a los que lo ven, a los que lo observan. Padre, bendice a mis hermanos esta noche que están pasando por tal vez dolor, una prueba súper difícil, durísima, Señor. Ayuda a encontrar una lección, a encontrar algo que tú quieres enseñarles, Señor, a través de esto. Padre,
Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos por tu presencia. Y te alabamos por el inmenso amor que tú tienes para nosotros. Y el tremendo interés que tú tienes para nosotros, que crezcamos en nuestra relación contigo. Padre, que tu presencia, Señor, los inunde a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.